En el gran bosque de Daju, el mismo bosque donde Anju se había adentrado, se encontraba Astreul. Astreul era un joven de apenas 7 años, pero su aspecto ya mostraba signos de fortaleza. A pesar de su pequeña estatura, su cuerpo era fornido, y su cabello castaño, casi llegando a un tono café oscuro, caía desordenado sobre su rostro. Lo más llamativo en su apariencia eran sus ojos, que resplandecían como las estrellas, brillando con una intensidad que parecía reflejar la misma esencia del cosmos. Estaba cubierto de tierra, con la piel curtida por la intemperie, y vestido con ropas rudimentarias que apenas protegían su cuerpo del frío. Su apariencia desaliñada reflejaba una vida vivida en contacto constante con la naturaleza, alejado de cualquier comodidad. En ese momento, Astreul estaba cazando a los animales que veía en su camino. Su apetito era insaciable, y nunca quería parar de jugar, pelear y divertirse. Su energía parecía inagotable, como si el bosque mismo le diera fuerza. De su historia no se sabe mucho, pero se dice que lo dejaron en el bosque cuando era apenas un recién nacido, y que fue adoptado por una familia de osos que lo crió como uno de los suyos. Desde entonces, ha vivido completamente alejado de la sociedad. Aunque se ha cruzado con humanos en ocasiones, y a través de largos encuentros ha aprendido su lengua y costumbres, sigue siendo un espíritu indomable, libre de las restricciones de la civilización. Los osos que lo criaron libraron una guerra en el bosque por el control del territorio. Esa guerra, ocurrida hace un año, dejó a Astreul solo, pero también lo convirtió en el vencedor absoluto. Desde entonces, el bosque entero le pertenece, y los forasteros que se adentran en él lo conocen como Astreul, el hada del bosque. Fue uno de esos forasteros quien le dio su nombre, al ver cómo los ojos de Astreul brillaban, igualándolos con los astros en el cielo. Pasando el bosque, en un enorme castillo, nos encontramos con una tierna niña de 6 años. Aurala, pequeña y tímida, tenía el cabello blanco como la nieve, al igual que su piel pálida que parecía casi traslúcida. A menudo se escondía detrás del mayordomo de su padre, temerosa del aura imponente y abrumadora que él irradiaba. La presencia del mayordomo, siempre tan solemne y rígido, acentuaba el ambiente tenso que rodeaba su vida diaria. Todos los días, Aurala debía someterse a un riguroso entrenamiento. Tanto su fuerza física como su magia eran puestas a prueba, aunque en su interior, ella nunca deseaba hacerle daño a nadie. Esa aversión natural a causar dolor hacía que su desempeño en los entrenamientos pareciera mediocre, como si no tuviera habilidad alguna. Sin embargo, la verdad era que Aurala, en su bondad innata, simplemente no podía obligarse a usar su poder para lastimar. La magia de su familia era, en verdad, aterradora. Podían controlar la sangre, tanto la propia como la que flotaba en el aire, lo que les daba un poder temido por muchos. Aurala siempre llevaba consigo unos frascos de sangre atados a su torso, tal como lo exigía su entrenamiento. Pero cada día, ella detestaba más este tipo de magia. Sentía que era una carga oscura que no deseaba llevar. Aurala soñaba con un tipo de magia diferente, uno que la conectara con la naturaleza en lugar de dominarla. Soñaba con volar junto a las aves, elevándose libremente con la magia del viento, o correr junto a los venados, impulsándose con la magia de la tierra. En sus sueños, se veía viajando lejos del castillo, lejos de la oscuridad de su linaje, encontrando la paz en la naturaleza que tanto amaba. Un día, Aurala se despertó sobresaltada por un fuerte ruido. El castillo estaba siendo atacado por humanos, quienes, con diferentes armas, intentaban derribar sus muros. Los gritos de batalla y el estruendo de los golpes resonaban por todo el lugar. Su padre, enfurecido, se levantó rápidamente y comenzó a atemorizar a todos con su aura, una fuerza tan opresiva que paraliza a los enemigos. Sin embargo, entre los atacantes, un héroe humano se destacó, decidido a hacerle frente. Aurala observó la confrontación desde las sombras, su corazón latiendo con fuerza. En medio del caos, vio una oportunidad que nunca antes había tenido. Mientras todos estaban distraídos, escapó del castillo y corrió hacia el bosque, hacia la libertad que siempre había anhelado. Por primera vez, sentía que podía vivir la vida que tanto había soñado, entre la naturaleza, lejos de la oscuridad de su linaje,
y las expectativas que tanto detestaba. En otro lugar, no muy lejano, con una sonrisa radiante en su rostro y volando a una velocidad impresionante, se encontraba Belisa. Belisa era una niña de 8 años, alta para su edad, con una larga cabellera rubia que contrastaba con su piel de tono café. Su cabello, ondeando al viento mientras se desplazaba por el cielo, parecía capturar la luz del sol, haciendo que brillara intensamente. Belisa había crecido en una aldea remota, un lugar donde la lluvia nunca llegaba. Sin embargo, desde el momento en que nació, todo cambió. La aldea, que solía ser árida y seca, comenzó a experimentar cambios climáticos drásticos. Llueve en abundancia, los vientos soplan con fuerza, o el sol brilla con una intensidad abrumadora, transformando el paisaje de la región. Era como si su presencia misma alterara el entorno, dándole a este lugar un aspecto completamente distinto al que había tenido antes de su llegada. Ella había vivido en esta aldea desde el día en que nació. Su cuento favorito era aquel que su madre le contaba, siempre con gran devoción, sobre su padre. Su madre describía a su padre como un ser hermoso, con una larga cabellera dorada que brillaba como el sol, un gran corazón y un aspecto andrógino que lo hacía aún más enigmático. Cada noche, Belisa rogaba a su madre que le hablara de él, ansiando cada detalle, cada palabra. Con una sonrisa en su rostro, Belisa se iba a dormir día tras día, soñando con algún día conocer al hombre que tanto admiraba en esos relatos. Sin embargo, con el paso del tiempo, su madre comenzó a verse cada vez más flaca, con menos fuerza y más demacrada. Era como si la vida se estuviera drenando de ella poco a poco. Un día, mientras Belisa ayudaba a los aldeanos en las tareas cotidianas para mantener la aldea en pie, escuchó un estruendo proveniente de su casa. Alarmada, se dirigió hacia allí a gran velocidad, con el corazón latiendo con fuerza. Pero al llegar, no encontró a nadie. La casa estaba vacía, silenciosa, como si nunca hubiera habido nadie allí. Su madre, que solía pasar la mayor parte del tiempo descansando, no estaba en ningún lugar. No había rastro de su presencia, ni señales de que algo hubiera ocurrido. Era como si hubiera desaparecido sin dejar huella. Alarmada, Belisa salió a buscarla, desesperada por encontrar algún indicio de lo que había sucedido. Sin embargo, los aldeanos, al verla tan decidida, le rogaron que se quedara, que no se marchara. Temían por ella, y su preocupación reflejaba el aprecio que sentían por la niña que había cambiado sus vidas con su sola presencia. Han pasado ya 2 años desde aquel día, y aún no ha encontrado a su madre. Hoy Belisa se dirige al bosque, donde por capricho del destino se encuentran nuestros otros 3 jóvenes guerreros. ¿Será una simple coincidencia, una muestra de buena suerte, o el destino divino de algún dios despiadado que ha decidido entrelazar sus caminos?